Muy bien. Entonces vamos a iniciar entonces con la grabación. Le decimos aquí. Muy bien. Muy jóvenes, entonces vamos a comenzar con lo que vendría a ser el desarrollo de nuestro tema. ¿Sí? Ya estamos grabando. Muy jóvenes, entonces vamos a comenzar con lo que vendría a ser el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que comenzamos. En nuestra última sesión de clases jóvenes habíamos visto lo que vendría a ser el tema de MRU, ¿verdad? Habíamos visto el MRU, en el cual este se caracteriza por lo siguiente. El MRU se caracteriza primero por desarrollar una trayectoria recta. La trayectoria vendría a ser rectilínea. Esta, la trayectoria rectilínea. Y la rapidez vendría a ser una constante, ¿verdad? La rapidez constante. Es decir, la rapidez no va a aumentar ni tampoco va a disminuir. Pero ese es un modelo de movimiento muy particular. Decir que la rapidez es constante, digamos, es una situación muy especial. Ahora, ubiquémonos en un plano más real. Digan ustedes, jóvenes, imaginemos que estamos en la autopista y de repente el chofer se percata que delante de él hay un semáforo y de repente el semáforo presenta la luz roja. ¿Qué crees que va a hacer el chofer en ese momento? ¿Crees que va a mantener la rapidez constante? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Mm? ¿Qué me dirían, jóvenes? ¿Ustedes creen que si el chofer se percata que en ese momento aparece la luz roja del semáforo, ¿cree que la rapidez va a permanecer todavía constante? No, muy bien, Joseph, va a desacelerar. Lo que va a significar es que la rapidez va a empezar a disminuir. Entonces ahí vemos una situación en donde, en donde la rapidez va a variar. En este caso estaría disminuyendo. Luego de que el auto se detiene, el chofer espera unos minutos y de repente de la luz roja del semáforo pasó a la luz verde. Dígame, ¿cree que se va a mantener con la rapidez igual a cero? ¿La rapidez constante? ¿Mm? ¿Usted qué me dice? Vamos, coménteme a través del chat. No, efectivamente. ¿Qué va a pasar ahí entonces? ¿Qué es lo que va a hacer entonces el chofer en adelante? Claro, va a acelerar. Lo que va a hacer en ese momento entonces sería incrementar la rapidez. Y la pregunta es, en ese momento cuando está disminuyendo la rapidez, en esos momentos donde está aumentando la rapidez, ¿podría seguir utilizando el MRU para modelar ese tipo de movimiento? Ya no, efectivamente. ¿Por qué? Porque el MRU es muy estricto indicando de que solamente es utilizado cuando la rapidez permanece constante. Es ahí donde viene una necesidad de empezar a modelar hay que conocer otro modelo de movimiento en donde se asemeje a esa realidad, en donde la rapidez pueda aumentar o la rapidez pueda disminuir. Y bueno, vamos a ver justamente lo que vendría a ser para ello el MRV. ¿Qué vendría a ser el MRV? Bueno, cuando hablamos de MRV jóvenes, nos referimos a un tipo de movimiento que se caracteriza por lo siguiente. Primero, sigue siendo la trayectoria rectilínea, es decir, vamos a seguir trabajando con el móvil, desarrollando todavía una trayectoria representado por una línea recta, ¿sí? La trayectoria descrita por el móvil va a seguir siendo una línea recta. Segundo, vamos a ahora agregar aquí un concepto conocido con nombre de aceleración. Y en este caso, en el MRV, se dice que la aceleración es constante. Ahora viene con ello la pregunta, ¿a qué se refiere cuando hablamos de aceleración constante? La primera pregunta que viene es, ¿qué es aceleración constante? Es por eso, jóvenes, que vamos a plantear aquí una noción de lo que vendría a ser la aceleración constante. Para esto veamos un ejemplo, ¿sí? Imaginemos que la aceleración sea 4 metros por segundo cuadrado. En el MRV, ¿qué va a significar que la aceleración sea 4 metros por segundo cuadrado? Este es el significado de la aceleración constante, jóvenes. Dice que en cada segundo que transcurra, el valor de la velocidad estaría cambiando en 4 metros por segundo. Ojo, cada segundo que transcurra, cada vez que transcurra un segundo, la rapidez tendría que cambiar en 4 metros por segundo. Ese es el significado, ese es el significado físico de lo que tendría que ser la aceleración constante en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para tener, para tener un mayor acercamiento a esto, podemos decir entonces lo siguiente, que en tiempos iguales se va a dar la misma variación de velocidad. Justamente, en cada segundo siempre estaría cambiando 4 metros por segundo cada vez que transcurra
un segundo. Recuerda que esto se da con la aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Además, la variación de velocidad es directamente proporcional con el tiempo. Para tener mayor claridad con estos jóvenes, ¿les parece si partimos de una observación? Tenemos aquí lo que es el movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. Veamos acá la experiencia. Imaginemos que tuviéramos un ciclista, imaginemos que tenemos aquí el ciclista, en el cual va a viajar hacia la derecha, desarrollando una trayectoria, como habíamos indicado, en línea recta. Ahí está. Tenemos aquí el ciclista en el cual está desarrollando una trayectoria rectilínea. Recuerda que cuando la trayectoria es rectilínea, lo llamamos movimiento rectilíneo. Vamos a suponer de que la rapidez en un instante dado sea 2 metros por segundo. Sí, este es un ejemplo, un ejemplo. La rapidez al inicio, digamos que sea 2 metros por segundo. Si nos dice que tenemos un movimiento acelerado, ahí está, vamos a suponer aquí que sea un movimiento acelerado. Si tenemos aquí un movimiento acelerado, la pregunta sería, ¿cuánto vendría a ser la rapidez si transcurre un segundo? Recuerda que la aceleración estamos considerando 4 metros por segundo cuadrado. Lo que estaría pasando aquí sería lo siguiente. En ese segundo, la rapidez tendría que aumentar. Como tiene que aumentar en cada segundo 4 metros por segundo, entonces ahora la rapidez pasaría a ser 6 metros por segundo. Ahí está. En ese segundo aumentó 4 metros por segundo, lo que nos dice la aceleración. Profe, ¿y si lograra transcurrir nuevamente un segundo? Ah, si logra transcurrir nuevamente un segundo, entonces diremos que la rapidez nuevamente se va a incrementar en 4 metros por segundo. Eso es indicado por la aceleración. Así que la rapidez, ¿cuánto vendría a ser? A ver, ayúdame, ayúdame. ¿Cuánto crees que vendría a ser la rapidez? Muy bien, Piero, excelente. Vendría a ser entonces, muy bien, Lin, muy bien. Entonces sería 10 metros por segundo. Ahí está, ese es el significado de la aceleración. La aceleración tiene como función decirte en qué ritmo va cambiando la velocidad. Si vemos que la aceleración vale 4, entonces en cada segundo tiene que incrementarse, en este caso, en 4 metros por segundo. En este segundo se incrementó 4, en el siguiente segundo también se incrementó en 4. ¿Por qué se incrementa de 4 en 4? Porque esa es la función de la aceleración. La aceleración te está diciendo que por cada segundo que transcurra, la rapidez tiene que ir incrementándose de 4 en 4, ¿verdad? Eso es justamente lo que nos indica la aceleración. Muy bien. Ahora viene con ello la siguiente pregunta. A ver, yo estoy seguro que vas a poder responderlo. Dime, si en un segundo está incrementándose 4 metros por segundo, entonces la pregunta sería, ¿en 2 segundos cuánto se incrementará? ¿Mm? En 2 segundos, ¿cuánto crees que se incrementará? Muy bien, Brian. Efectivamente se incrementa en 8. Y si se incrementa en 8, ¿cuánto vendría a ser entonces la rapidez? ¿Mm? Se incrementa en 8, muy bien. Pero ¿cuánto vendría a ser la rapidez? Muy bien, excelente, jóvenes. Muy bien, Brian. Efectivamente, vendría a ser ay, excelente, Joseph. Muy bien, excelente, Lynn. Muy bien. Efectivamente, jóvenes. Muy bien, John. Excelente, jóvenes. Efectivamente, como ustedes muy bien lo dijeron, sería 18 metros por segundo. Esa sería entonces la rapidez. A esto le podríamos llamar la rapidez 3, que sería 18 metros por segundo. Entonces, como pueden apreciar aquí, por cada segundo que está transcurriendo, entonces la rapidez se estaría incrementando 4 metros por segundo, que es lo indicado por la aceleración. Y si fuera 2 segundos, entonces la rapidez se va a incrementar 8, dando una rapidez de 18 metros por segundo. Muy bien, ahí tenemos entonces lo que sería el caso del movimiento acelerado. Pero veamos otra situación. Como habíamos indicado, la rapidez no solamente puede aumentar, la rapidez también puede disminuir. Y en ese caso tendríamos lo que llamaríamos un movimiento desacelerado. En el caso del movimiento desacelerado, la intención aquí es que la rapidez disminuya, pero va a ser con la misma idea. A ver, entonces planteamos aquí, como pueden apreciar el ciclista, el móvil sigue moviéndose hacia la derecha. La trayectoria descrita por el móvil sigue siendo una línea recta, por eso se le llama movimiento rectilíneo. Y vamos a suponer que la rapidez, se me ocurre
darle, bueno, vamos a exagerar aquí, vamos a decir que la rapidez sea 32 metros por segundo, ¿sí? Muy bien. Ahora, pero vamos a hablar ahora de movimiento desacelerado, así que en vez de aumentar, ahora tiene que disminuir. Pero va a ser con la misma idea, ¿sí? Va a ser con la misma idea. Por ejemplo, aquí, hagamos de cuenta de que ha transcurrido un segundo. Entonces, con esta aceleración de 4 metros por segundo cuadrado, la pregunta sería, si se tiene un movimiento desacelerado, ¿cuánto sería la rapidez luego de un segundo? La rapidez luego de un segundo, ¿cuánto vendría a ser? En ese caso tiene que disminuir. Muy bien, Fanny, excelente. Sería muy bien, jóvenes. Excelente, excelente, muy bien. Disculpe que no pueden mencionar a todos, jóvenes. Excelente trabajo. Sería 28 metros por segundo. Muy bien, porque en ese segundo está disminuyendo 4 metros por segundo, lo que indica la aceleración. Si transcurre otro segundo más, nuevamente disminuye 4 metros por segundo. Por lo tanto, ahora la rapidez, ¿cuánto vendría a ser? Muy bien, excelente, jóvenes, muy bien. Una avalancha de respuesta. Excelente, jóvenes, muy bien, los felicito. Excelente trabajo. Sería entonces 24 metros por segundo. Ahí está, 24 metros por segundo. Y si transcurre ahora, se me ocurre 2 segundos. ¿Sí? Se transcurre entonces 2 segundos. La pregunta es, ¿cuánto vendría a ser entonces la rapidez? ¿Cuánto vendría a ser entonces la rapidez? Sería entonces, ajá, muy bien. Claro, si en un segundo disminuye 4, en 2 segundos tiene que disminuir 8. Disminuye 8 y te quedarías con 16 metros por segundo. Muy bien, excelente trabajo, jóvenes, muy bien. Esa es la idea del movimiento con aceleración constante. En otras palabras, lo que se refiere aquí en el MRV, a movimiento rectilíneo con aceleración constante, se está refiriendo a que el ritmo de cambio de velocidad debe ser constante. Ese, digamos, es el término correcto planteando lo que es el MRV. Es un movimiento rectilíneo donde el ritmo de cambio de la velocidad permanece constante. O sea, por cada segundo que transcurra, en todo momento tiene que variar en 4 metros por segundo. En el movimiento acelerado aumenta, en el movimiento desacelerado disminuye. Pero con ello viene la pregunta, ¿no? Profe, y estas observaciones no entiendo. ¿A qué se refiere? Ah, mira, ve. Primero veamos esta observación. ¿Qué es lo que nos dice? En tiempos iguales se da la misma variación de velocidad. Ya, muy bien. Dime por aquí, ¿en cuánto cambió la velocidad? Aumentó en 4 metros por segundo. Aquí, ¿en cuánto cambió la velocidad? También aumentó 4 metros por segundo. ¿Y eso no se dio en tiempos iguales? Ahí está. En tiempos iguales se da la misma variación de velocidad. Eso a lo que se refiere la primera característica. Se dice que se da la misma variación de velocidad en tiempos iguales. Muy bien. Ahí tenemos entonces la primera característica. La segunda característica, ¿qué es lo que te dice? Que lo que nos dice la segunda característica nos dice lo siguiente. Que la variación de velocidad. Mm, Ya, muy bien. A ver, continuamos. Disculpe. A ver, como estábamos indicando aquí, ¿qué es lo que significa que la variación de velocidad es directamente proporcional al tiempo? A ver, les pregunto. Mira, ve, en este tiempo transcurrido, díganme ustedes, ¿en cuánto cambió la velocidad? De 6 a 10 aumentó en 4 metros por segundo, ¿verdad? Ok. Y dime, en 2 segundos, ¿cuánto fue el cambio de velocidad? ¿En cuánto cambió la velocidad? De 10 a 18 aumentó en 8 metros por segundo, ¿verdad? Ya, mira lo que se refiere cuando dice directamente proporcional. Dice que si ustedes duplican el tiempo, se duplica la variación de velocidad. Se duplica la variación de velocidad. Ojo, no digo que se duplicó la velocidad. Ojo, cuidado. No estoy diciendo que se duplica la velocidad. Lo que estoy diciendo es que se va a duplicar la variación de velocidad. A eso se refiere cuando decimos que es directamente proporcional.
Si se triplica el tiempo, se triplicará la variación de velocidad. A esto, jóvenes, nos referimos cuando hablamos de que la variación de velocidad es directamente proporcional al tiempo. Por ejemplo, si el tiempo lo cuadruplicamos, entonces también se cuadruplicaría la variación de velocidad. ¿Me dejo entender con ello, jóvenes? A ver, confírame, por favor. Pero, claro, la aceleración te indica cuánto varía la velocidad en cada unidad de tiempo. O sea, no solamente te indica la variación de velocidad, sino tiene que decirlo en qué tiempo. Porque en un segundo, 2 segundos, 3 segundos, no se da la misma variación de velocidad. ¿Sí? Decimos que la aceleración indica la variación de velocidad en cada unidad de tiempo. Tiene que especificarse con el tiempo, la variación de velocidad. Recuerda que 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos no significa que va a dar la misma variación de velocidad. Es más, estamos diciendo que si en 1 segundo varía en 4 metros por segundo, en 2 segundos varía 8. ¿Mm? O sea, la aceleración te indica ese ritmo de cambio de velocidad. ¿Está bien, Piero? ¿Me dejo entender con ello? Ok, excelente. Ahora, con ello viene la pregunta. Profe, me estás diciendo que ok, ok, Piero, excelente. Profe, esa aceleración de 4 metros por segundo cuadrado lo he utilizado tanto para el movimiento acelerado como para el movimiento desacelerado. ¿Y cómo podría diferenciar si la aceleración que me dan de dato o en un problema es para un movimiento acelerado o es para un movimiento desacelerado? ¿Cómo reconocer si una aceleración es para un movimiento acelerado o un movimiento desacelerado? Es ahí, jóvenes, donde tenemos que precisar que la aceleración no solamente está definido con un módulo, es decir, con un valor, sino que la aceleración está definido también con una dirección. La aceleración tiene dirección y la aceleración, esa dirección, va a depender, en el caso del MRV, va a depender del movimiento acelerado o desacelerado. Decimos por aquí, a ver, vamos a indicarlo aquí, cómo sería la aceleración. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Vamos a indicar que en ambos casos se tiene la aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? En ambos casos se tiene que la aceleración es 4 metros por segundo cuadrado. Pero todavía tenemos el problema de cómo plantear si una aceleración está dado para un movimiento acelerado o para un movimiento desacelerado. Y es ahí donde les planteo, jóvenes, de que esto va a estar dado por la dirección de la aceleración. Si hablamos de un movimiento acelerado, en el MRV, la aceleración debe tener la misma dirección de la velocidad. Y si hablamos de un movimiento desacelerado, en el MRV se tiene que la aceleración tiene dirección opuesta a la velocidad. De esta manera, de esta forma, planteamos entonces de que la aceleración va a corresponder a un movimiento acelerado o desacelerado. ¿Sí? Entonces, jóvenes, para poder determinar si una aceleración es acelerado o desacelerado, en todo momento tendrás que comparar la aceleración, la dirección de la aceleración, con la dirección de la velocidad. Vas a tener que comparar la dirección de la aceleración con la dirección de la velocidad. Si en un problema únicamente te dan
la dirección de la aceleración y no te dicen nada con respecto a la dirección de la velocidad, no puedes determinar, no podrás determinar si es acelerado o desacelerado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. La aceleración, para indicar si un móvil desarrolla un movimiento acelerado o desacelerado, tienes que comparar la dirección de la aceleración con la dirección de la velocidad. Entonces, jóvenes, entonces vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir que en el caso del movimiento acelerado, la dirección de la aceleración debe ser la misma dirección de la velocidad. Y en el caso del movimiento desacelerado, vamos a plantear aquí que la dirección de la aceleración tiene dirección opuesta a la velocidad. ¿Sí? Dirección opuesta a la velocidad. De esta manera vamos a reconocer si una aceleración corresponde ser de un movimiento acelerado o desacelerado. Pongamos aquí un ejemplito. A ver, por ejemplo acá. Díganme ustedes, si el móvil, si el móvil se mueve hacia la izquierda y la aceleración es hacia la izquierda, ¿es acelerado o desacelerado? ¿Ustedes qué me dicen? Si un móvil se mueve hacia la izquierda, pero la aceleración es derecha, ¿es acelerado o desacelerado? Es más, te podría preguntar, si te dicen que un móvil presenta una velocidad de menos 2 metros por segundo o menos 20 metros por segundo, pero su aceleración es más 2 metros por segundo cuadrado, ¿es acelerado o desacelerado? ¿Mm? A ver, para estos jóvenes vamos a recordar que para poder determinar si es acelerado o desacelerado, ¿qué tendríamos que hacer? Comparar la dirección de la aceleración con la dirección de la velocidad. Como la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, ¿qué significa eso? Que se trataría de un movimiento acelerado. Se trataría de un movimiento acelerado. ¿Y qué significa movimiento acelerado? Significaría que la rapidez aumenta. La rapidez aumenta. Y si tuviéramos que la aceleración es opuesta, tiene dirección opuesta a la velocidad, entonces se trataría de un movimiento desacelerado. Movimiento desacelerado, lo cual implicaría que la rapidez disminuye. Disminuye. ¿Sí? Movimiento desacelerado. Profe, pero acá me está diciendo más 2, acá me está diciendo menos 20. ¿Qué significa eso? Ah, aquí el signo hace referencia a dirección. Esto lo podemos interpretar de forma equivalente de la siguiente manera. Primero, velocidad negativa significaría que la velocidad es hacia la izquierda, dirección negativa, izquierda. Ojo, la velocidad te va a indicar hacia dónde se mueve. La velocidad es la que te va a decir hacia dónde se mueve. Aceleración positiva significa que la aceleración tiene dirección hacia la derecha. Entonces, ahora sí, me dirás, acelerado o desacelerado. A ver, profe, aceleración derecha, velocidad izquierda. Ah, mire, profe, sería entonces direcciones opuestas, entonces sería movimiento, ¿cómo sería? Desacelerado. Ahí está, desacelerado. Por lo tanto, la rapidez disminuye. ¿Sí? Ahí está. De esta forma, de esta manera entonces estaría dándose lo que vendría a ser el movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. Ahí les comparto nuestra pizarra. Muy bien, jóvenes, entonces guarden siempre esas imágenes, ¿sí? Guarden siempre esas imágenes, jóvenes, para que ustedes cuando les llegue el material recuerden todo lo que hemos hecho y así siempre tengan presente la teoría. Muy bien, jóvenes, entonces de esta manera reconocemos si se trata de un movimiento acelerado o movimiento desacelerado. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es el significado físico de la aceleración. Muy bien, jóvenes, entonces ahí lo tenemos. Vamos a pasar ahora a este siguiente punto.
Mm. ¿Se me logra escuchar, jóvenes? ¿Se me logra escuchar? Por favor, me confirman. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos entonces el significado físico de la aceleración. Ya teniendo entonces claro ello, jóvenes, vamos a pasar entonces a lo que vendría a ser este siguiente punto, ¿sí? A ver, muy bien. Entonces, planteamos aquí, vamos a plantear entonces este siguiente punto que vendría a ser las ecuaciones del MRV. Con lo que hemos dado a conocer, jóvenes, el significado de la aceleración, vamos a plantear aquí algunas ecuaciones que nacen del análisis que hemos planteado aquí. Para esto vamos a considerar lo siguiente. Tenemos aquí el móvil, tenemos aquí un ciclista, en el cual vemos que se está moviendo, se está desplazando hacia la derecha. Tenemos aquí lo que llamaríamos la rapidez inicial. Luego de desarrollar una cierta trayectoria en un cierto intervalo de tiempo, estaría avanzando una cierta distancia y con una determinada aceleración. Podría ser derecha o podría ser izquierda, dependiendo si se trata de movimiento acelerado o desacelerado. Para el final, tener una rapidez final. Entonces vamos a llamar de distancia, tenemos del tiempo en segundos, tenemos la rapidez inicial final en metros por segundo y tenemos aquí la aceleración recordando que tiene que estar en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Planteamos entonces las ecuaciones. La primera ecuación nos dice la distancia vendría a ser igual a la semisuma de rapideces multiplicado por el tiempo. Cuando digo semisuma de rapideces me refiero a la rapidez final más la rapidez inicial entre 2. Esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación nos dice la rapidez final va a ser igual a rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Sí? Aceleración por tiempo. La siguiente ecuación nos dice que la distancia vendría a ser igual a la rapidez inicial por tiempo más menos media aceleración por tiempo cuadrado. Esta sería entonces la segunda ecuación. Y la tercera ecuación nos dice que la rapidez final cuadrado va a ser igual a rapidez inicial cuadrado más menos dos veces la aceleración por la distancia. Bueno, ahí tenemos entonces lo que vendría a ser las ecuaciones del MRV. Ahora, viene por aquí el detalle. ¿Dónde? Profe, ¿por qué aparece más y por qué aparece menos? Bueno, aparece más menos, jóvenes, porque recuerda que tenemos dos tipos de MRV, acelerado y el MRV desacelerado. Utilizamos el signo más cuando se trata de un movimiento acelerado. Utilizamos el signo menos cuando se trata de un movimiento desacelerado. Entonces, jóvenes, este signo más que ustedes ven aquí, solamente lo vas a utilizar en el caso del movimiento acelerado, ¿sí? Y el signo menos, el signo menos lo vas a utilizar únicamente en el movimiento desacelerado, ¿sí? Así que importante tomar en cuenta ese detalle. Muy jóvenes, entonces ya tenemos entonces lo que vendría a ser, ya tenemos entonces lo que vendría a ser la teoría. Pasamos entonces a lo que vendría a ser los problemas. ¿Sí? Vamos a pasar entonces a lo que vendría a ser los problemas. ¿Todo claro hasta ahí? Coméntame, coméntame. Ujú. Claro, pero. Muy bien. Me dice que todo está claro. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a pasar a lo que vendría a ser las ecuaciones. ¿Sí? Vamos a plantear entonces las ecuaciones del MRV. Excelente, me dice que sí se logra entender. Muy bien, entonces pasamos a lo que vendría a ser nuestra primera pregunta. A ver, jóvenes, primera pregunta. Nos dice aquí. A ver, dice, un proyectil ingresa a un cajón con arena con una rapidez de 10 metros por segundo y se detiene luego de 0,2 segundos. Determina el módulo de la aceleración que experimenta. A ver, jóvenes, uno de los primeros problemas con el cual nos topamos cuando queremos resolver un problema de MRV es elegir la ecuación adecuada que nos permita resolver el problema.
Veamos aquí con este problema, ¿sí? A ver, vamos a graficar aquí. Vamos a suponer aquí que tenemos nuestro cajón de arena. Ahí está. Que creo que no, así sería así. Fíjate que este es el cajón de arena. Bien. Imagínate que este es el cajón de arena, ¿sí? Dice que el proyectil ingresa. Muy bien. Vamos a entonces dibujar el proyectil. Imagínate que este es el proyectil que está ingresando. Y ese proyectil que ingresa dice que se detiene luego de 0,2 segundos. Si se detiene, ¿cuánto vendría a ser entonces la rapidez final, jóvenes? ¿Mm? Porque el problema nos dice que está ingresando con 10 metros por segundo. Ahí está. La rapidez con la cual está ingresando sería 10 metros por segundo. Pero la pregunta es, si se detiene, ¿cuánto vendría a ser la rapidez al final? ¿Mm? Muy bien. La rapidez al final vendría a ser igual a cero, ¿verdad? La rapidez al final vendría a ser igual a cero. Y esto dice que ocurre luego de un intervalo de tiempo de 0,2 segundos. A ver, entonces el tiempo que debe transcurrir vendría a ser 0,2 segundos. Bueno, al ver que la rapidez disminuye, entonces sería un movimiento desacelerado y en el movimiento desacelerado recordamos que la aceleración debe ser opuesta o dirección opuesta a la velocidad. A ver, ¿qué ecuación nos conviene utilizar aquí? Mira los datos que tenemos acá. Sería la rapidez inicial, la rapidez final, aceleración y tiempo, ¿verdad? Son cuatro parámetros en el cual conocemos aquí. Y díganme, hay un parámetro el cual no estamos tomando en cuenta. ¿Cuál es el parámetro que no estamos tomando en cuenta? ¿Mm? Hay un parámetro que no estamos tomando en cuenta. ¿Cuál es el parámetro que no estamos tomando en cuenta? ¿Mm? La distancia, excelente, muy bien. Entonces, búscame una ecuación que no contiene la distancia. Para eso vamos a indicar aquí. En la primera ecuación vemos que está presente la distancia, está la rapidez inicial, está la rapidez, perdón, final, inicial y el tiempo. Bueno, aquí el que no está presente, ¿quién es? Aquí el que no está presente sería la aceleración. En esta ecuación está presente lo que es la rapidez final, rapidez inicial, aceleración, tiempo. Aquí el que no está presente sería la distancia. Aquí tenemos distancia, rapidez inicial, tiempo, aceleración, tiempo. Aquí el que no está presente sería la rapidez final. Ellos son los que no están presentes en estas ecuaciones. Rapidez final, rapidez inicial, aceleración, distancia. El que no está presente es el tiempo. Entonces, jóvenes, aquí está el secreto. Mira, ve, aquí está el secreto para que ustedes puedan elegir directamente las ecuaciones. Para que ustedes puedan elegir correctamente las ecuaciones, lo primero que siempre tiene que conocer son cuatro parámetros. Uno, 2, 3, 4. Es para la primera ecuación. Uno, 2, 3, 4. Para la segunda ecuación. Una, 2, 3, 4, profe, 5. Pero el tiempo ya lo contaste, aquí está. 4 nuevamente, entonces. Profe, en la última también. Si deseas, contamos. Uno, 2, 3, 4. Profe, solamente necesito 4. Efectivamente, solamente necesitas 4. Entonces, para poder elegir una ecuación, lo primero que ustedes tienen que fijarse es que tenemos que elegir cuatro parámetros. Y va a haber uno el cual no vas a tomar en cuenta. Entonces, primero me fijo cuáles son los cuatro parámetros. Primero nos fijamos cuáles son los cuatro parámetros el cual van a intervenir en la ecuación. Y luego de haber decidido cuáles son los cuatro parámetros, entonces este parámetro me va a determinar quién es el que no está presente en dicha ecuación. Y con esto vamos a saber qué ecuación nos conviene utilizar. Por ejemplo, en el problema, en el problema que estábamos resolviendo, vemos de que lo que no teníamos
como dato era la distancia. Como no conozco la distancia, entonces buscamos la ecuación que no contiene la distancia. ¿Y cuál es la ecuación que no contiene la distancia? Ahí está, la ecuación número 2. Esta es la ecuación que nos conviene entonces utilizar. Esta ecuación entonces sería la que vamos a utilizar. Entonces utilizamos la ecuación número 2. Entonces, planteamos aquí ecuación del MRV. Decimos aquí, ecuación del MRV sería la rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. Esa sería entonces la ecuación que nos conviene utilizar. Pregunta jóvenes, ¿cuál es la rapidez final? 0. La rapidez inicial, 10. Profe, ¿más o menos? Dime, ¿es acelerado o desacelerado? Bueno, la rapidez disminuye, entonces tenemos claro aquí que se trataría de movimiento desacelerado. ¿Y cuando es un movimiento desacelerado? ¿Sería con más o con menos? Sería con signo menos, ¿verdad? Entonces sería con signo menos. Menos aceleración, que es justamente lo que nos pide el problema, multiplicado por el tiempo que sería 0,2. Mandamos al otro lado, sería 0,2 por la aceleración es igual a 10. Bueno, este 0,2 lo mandas a dividir y ya tendríamos entonces lo que sería la aceleración. Esto nos sale 50 metros por segundo cuadrado. La clave entonces vendría a ser la A. Muy bien, entonces ese sería entonces la solución al problema. Muy bien, entonces esa sería la forma en la cual vamos a elegir nuestras ecuaciones de manera adecuada, ¿sí? Recuerda, primero ten presente quiénes son los cuatro parámetros que van a intervenir en tu ecuación y luego vas a reconocer cuál es el quinto, el cual no está presente en tu ecuación. Con eso vas a poder determinar qué ecuación te conviene utilizar. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 2. A ver, ¿qué es lo que nos dice el problema número 2? Dice, en el gráfico se muestra un móvil que experimenta un MRV. Determina el módulo de su aceleración. Bueno, tenemos aquí entonces, aquí tenemos lo que vendría a ser la rapidez inicial. La rapidez al inicio vendría a ser 5 metros por segundo. Me parece que aquí tenemos el tiempo, que vendría a ser 2 segundos. Y por aquí podemos determinar que la distancia vale 28 metros. Con esa información, el problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser la aceleración. Entonces, como notarán aquí, el parámetro que no estamos conociendo, ¿quién es? ¿Quién es el que no conoces? ¿Cuál es el que no conoces? A ver, dime, ¿cuál es el parámetro que no te da información, no lo conoces y tampoco te está pidiendo, ¿no? O sea, es el que menos te interesa. Muy bien, jóvenes, sería la rapidez final. Entonces, como no nos interesa conocer la rapidez final, entonces busco la ecuación que no contiene la rapidez final. Así que me voy a las ecuaciones y buscamos aquella que no contiene la rapidez final. ¿Cuál es? La tercera ecuación. Sería entonces la tercera ecuación. Muy bien, entonces vamos a plantearlo aquí y decimos ecuación del MRV. Ecuación del MRV. Decimos por este lado, la distancia vendría a ser igual a la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Profe, pero era más menos. Ya, vamos a colocar más menos y de ahí vamos a deducir qué signo tiene que ir. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a sellar esa aceleración. La distancia vendría a ser 28 metros. La rapidez inicial vendría a ser igual a 5 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que vendría a ser igual a 2. Voy a mantener el más menos por el momento, y esto sería un medio de la aceleración, que es lo que nos pide el problema, por el tiempo que está elevado al cuadrado. Recuerda que el tiempo vale 2 segundos. Ahora, si ustedes se fijan por aquí, jóvenes, si ustedes se fijan por aquí, 5 por 2 vale 10. Para llegar a 28 no puedo restar. Para llegar a 28 de este 10 tengo que incrementarle. Así que del más menos tenemos que quedarnos con el signo más para que llegue a cumplir con la ecuación. Entonces del más menos nos quedamos con el signo más, ya que con 5 por 2 no voy a llegar a 28. Muy bien, operamos aquí, tendríamos aquí entonces 28
5 por 2 vendría a ser igual a 10, más eso significaría que se trata de un movimiento acelerado. O al llegar a la conclusión que tenemos que utilizar el signo más, entonces significaría que se trata de un movimiento acelerado. 2 al cuadrado sería 4. 4 por 1 sería 4. 4 entre 2 sería 2. Este 18 lo mandas a restar, 20 menos 10. 20 menos 10 sería 18. Y esto va a ser igual a 2 veces la aceleración. 2 lo mandas a dividir, ya tendríamos la aceleración. Sería 9 metros por segundo cuadrado. La clave vendría a ser la C. Ese sería entonces, jóvenes, la solución al problema. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? Coménteme, coménteme. ¿Todo claro? Muy bien, me dice que sí, se logra entender. Excelente, jóvenes, muy bien, muy bien. Los felicito. Veo que estamos en un buen ritmo. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a pasar entonces al problema número 3. Vamos a ver entonces el problema número 3, ¿sí? A ver, el problema número 3 nos dice lo siguiente. La esfera mostrada disminuye a razón de 4 metros por segundo en cada segundo. ¿Qué altura logra alcanzar la esfera? A ver, el que nos diga que estaría disminuyendo en cada segundo 4 metros por segundo se está refiriendo a su rapidez, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí nos trae recuerdo. En cada segundo disminuye 4 metros por segundo la rapidez. Jóvenes, esto no es exactamente lo mismo que habíamos indicado acá. El módulo de la velocidad varía en 4 metros por segundo en cada segundo. ¿Y eso qué cosa es? ¿Qué cosa es eso? ¿Mm? ¿Qué cosa es eso? La aceleración, ¿verdad? El movimiento desacelerado, pero te está dando la aceleración. Muy bien. O sea, el problema no te dice aceleración, el problema te está dando el significado físico de la aceleración. Lo que el problema nos está diciendo con esto es la interpretación física de la aceleración. Lo que nos está diciendo entonces que la aceleración sería 4 metros por segundo cuadrado. Eso es lo que nos está diciendo al final de todo el problema. Y como dice que disminuye, entonces sería un movimiento desacelerado. Muy bien, entonces ahí lo tendríamos. Movimiento desacelerado significaría entonces de que la aceleración vendría a ser, tiene dirección opuesta a la velocidad. Muy bien, entonces con ello, pero dice hasta qué altura logra alcanzar. Bueno, la altura que logra alcanzar como máximo se daría hasta que se detiene. Vamos a suponer que se detiene por aquí. Y esta sería la rapidez final. La rapidez final vendría a ser igual a cero. Aquí tendríamos lo que es la rapidez inicial. Bueno, el problema te está pidiendo cuánto vendría a ser la distancia que logra alcanzar. Perdón, la altura que logra alcanzar. Esto es lo que llamaríamos altura. Muy bien, ahí tendríamos entonces esta altura. Bueno, vamos a calcular entonces esta distancia, ¿te parece? Esta distancia y del triángulo rectángulo vamos a calcular luego la altura. Así que vamos a calcular esa distancia. Veamos aquí qué dato tenemos. Tenemos la rapidez inicial, tenemos la rapidez final, tenemos la aceleración y queremos la distancia. A ver, me parece que me falta uno, ¿no? ¿Quién es el que te falta? ¿Quién es el que no estás considerando? ¿Quién es el que no estás tomando en cuenta? ¿Mm? ¿A quién no estás tomando en cuenta? Al tiempo, efectivamente, ¿verdad? No estamos tomando en cuenta el tiempo. Entonces buscamos una ecuación que no contiene el tiempo. A ver, buscamos la ecuación que no contiene el tiempo. ¿Cuál sería la ecuación que no contiene el tiempo? ¿Mm? ¿Cuál sería la ecuación que no contiene el tiempo? La ecuación que no contiene el tiempo sería la cuarta ecuación, ¿verdad? La cuarta ecuación. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación.
Muy bien, entonces decimos aquí, ecuación del MRV. Ecuación del MRV, decimos la rapidez final elevado al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial elevado al cuadrado. Como al final se detiene, significaría cero movimiento desacelerado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Esta sería entonces la ecuación que nos conviene utilizar. Entonces planteamos aquí, la rapidez final vendría a ser igual a cero, la rapidez inicial vale 20, no te olvides que está elevado al cuadrado, claro, aquí también está elevado al cuadrado, pero al final termina siendo cero, menos 2 veces la aceleración que vale 4 por la distancia de 2 por 4 sería 8, mándalo al primer miembro, esto se cancela, 8D vendría a ser igual, 20 al cuadrado sería 20 por 20, 400. Y aquí determinamos entonces cuánto vendría a ser la distancia. La distancia entonces sería 50 metros. Jóvenes, acabamos de calcular la distancia y la distancia sería 50 metros. Muy bien, pero la distancia justamente corresponde a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si aquí tenemos la distancia 50 metros, ¿cuánto se lo pone a 37? ¿Mm? ¿Cuánto se le pone a 37? Es el triángulo de 3, 4 y 5, ¿verdad? Es el triángulo de 3, 4 y 5. Si la hipotenusa vale como 5, que al final esto es 50, entonces 37 se lo pone 30. 30 metros. Entonces aquí lo tendríamos y esta sería la altura. Esta es la altura. Esto es lo que nos pide el problema, ¿sí? El problema nos pide la altura. ¿Sí? ¿Qué altura? Dice. ¿Qué altura? Por lo tanto, la clave vendría a ser la D. Ese sería entonces. Ok, Piero. Ok. Muy bien. La consulta es, profe, ¿cómo sabe que la aceleración vale 4? Ok, justamente vamos a lo que nos dice este enunciado. Aquí está. Dice, la esfera mostrada disminuye a razón de 4 metros por segundo, es decir, su rapidez disminuye 4 metros por segundo en cada segundo. El que nos diga que disminuye a razón de 4 metros por segundo en cada segundo, este es el significado físico de la aceleración. Esa es la manera en la cual se interpreta la aceleración. En cada segundo estaría disminuyendo la rapidez en 4 metros por segundo. Ese es el significado físico de la aceleración. Por eso, inmediatamente cuando vimos esto, indicamos que la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado. Y es lo que se colocó aquí. ¿Está bien, Piero? Cada vez que veas ese enunciado, cada vez que veas, porque es muy común que aparezca, es muy común que aparezca. Claro, claro, muy bien, efectivamente, Brian, muy bien. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al problema número 4, ¿sí? Vamos a pasar entonces al problema número 4. El problema 4 dice lo siguiente. A ver, vamos entonces al problema 4. Dice por aquí. Dice, la persona corre desarrollando un MRV e ingresa a un túnel con una rapidez de 2 metros por segundo y sale con 8 metros por segundo. ¿En qué tiempo recorrió todo el túnel? Ajá, muy bien. Entonces el problema nos pide cuánto es el tiempo que tarda en recorrer a lo largo de todo el túnel. Vamos a plantear entonces el momento donde la persona hace su ingreso al túnel. Aquí tendríamos entonces a la persona el momento que hace su ingreso al túnel. Y según dato del problema, dice que la rapidez es de 2 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a anotar aquí. La rapidez al inicio vendría a ser igual a 2 metros por segundo. Luego, cuando la persona empieza a salir, vamos a mostrar el momento cuando sale. Dice que lo va a hacer con 8 metros por segundo. Muy bien. Entonces tendríamos aquí que la rapidez al final sería
8 metros por segundo. Y todo esto lo hace recorriendo una distancia de ¿cuánto? Una distancia de 20 metros. Así que con esta información, el problema nos pide que determinemos cuánto sería el intervalo de tiempo que tarda para cruzar todo el túnel. Y Juanes, entonces como podrán apreciar aquí, tienes de dato aquí lo que es la rapidez al inicio, tienes la rapidez final, tienes la distancia y quieres el tiempo. ¿Quién no está presente? Hay uno que no está presente. ¿Quién es? ¿Mm? La aceleración. Muy bien, efectivamente. Excelente, jóvenes. Entonces vamos en busca de la ecuación que no contenga la aceleración. Entonces vamos aquí y vamos a buscar cuál sería la ecuación que no contiene la aceleración. ¿Cuál sería esa ecuación? Sería la ecuación número uno. Esa es la ecuación que no contiene la aceleración. Y lo interesante que esta primera ecuación es la única ecuación que no contiene el más menos. Esta es la única ecuación que no contiene el más menos. Acuérdate siempre de esto, ¿sí? Recuerda que esta ecuación, el que no contiene la aceleración, es la única ecuación que no contiene el término más menos. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación para resolver el problema y decimos aquí, ecuación del MRV. Entonces planteamos la ecuación. La distancia sería la semisuma de las rapideces multiplicado por el tiempo. Muy bien, vamos a utilizar entonces esta ecuación. Y entonces vamos a utilizar entonces esa ecuación, ¿sí? Entonces tendríamos aquí, la distancia vendría a ser de 20 metros, la rapidez final vale 8, la rapidez inicial vale 2, entre 2 multiplicado por el tiempo, que es justamente lo que nos pide el problema. A ver, operamos aquí, sería 8 más 2 vendría a ser 10. 10 entre 2 vendría a ser 5. Entonces sería 5t. Ese 5 lo mandas a dividir y ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser el tiempo. 20 entre 5, 4 segundos. La clave vendría a ser entonces la A. Esa sería entonces la solución al problema. Muy jóvenes, entonces de esta manera entonces estaríamos resolviendo el problema número 4. Muy bien, jóvenes, muy bien. Me indica que todo está claro. Perfecto, muy bien. Seguimos avanzando entonces, jóvenes. Y vamos a pasar entonces a lo que vendría a ser el problema número 5. Dice por aquí, el problema número 5 dice, un conductor en el instante mostrado pisa el freno para detener el vehículo y no caer en la zanja. Considere que el auto disminuye su rapidez a razón de 2 metros por segundo en cada segundo. Mira, ve, ¿te trae recuerdos esto? Dice, indique la alternativa correcta. Se detiene a 20 metros de la zanja y no cae, cae a la zanja, se detiene a 30 metros de la zanja y no cae, pasa por la zanja con 10 metros por segundo. Bueno, jóvenes, a ver, vamos a determinar aquí, por este lado, primero, interpretando esto. Jóvenes, dice que el auto disminuye su rapidez a razón de 2 metros por segundo en cada segundo. El que nos diga que su rapidez va disminuyendo 2 metros por segundo en cada segundo, esto tiene un significado. Mm, claro, pero efectivamente sería una aceleración cuyo módulo vendría a ser 2 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Entonces tendríamos aquí, entonces iremos aquí que la aceleración, el módulo de la aceleración sería 2 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y como disminuye, entonces sería un movimiento desacelerado, lo cual implicaría que la aceleración tiene que tener dirección opuesta a la velocidad. Como la velocidad es derecha, entonces aceleración izquierda.
Bien, por aquí tenemos lo que es la rapidez inicial. Vamos a suponer entonces que aquí tenemos el móvil lo tenemos aquí en este instante, ahí está, y vamos a plantear aquí que se detiene por acá. Muy bien, se está deteniendo por aquí, y la pregunta es, ¿cuánto vendría a ser la distancia a la cual se detiene? Para esto vamos a calcular la distancia que logra avanzar, ¿sí? Entonces, calculamos la distancia que logra avanzar. Te decimos aquí, recuerda que al final se detiene y vamos a ver a qué distancia desde el momento que lo estamos viendo hasta el instante que se detiene, cuánto es la distancia que logra avanzar. Bueno, jóvenes, ya directamente voy a plantear la ecuación. Ya ustedes saben muy bien cómo se elige una ecuación. Entonces vamos a utilizar esta ecuación del MRV, ¿sí? Voy a ser un poquito más directo, jóvenes, y vamos a utilizar esta ecuación. Ujú. Sería la rapidez final cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial cuadrado. Como es un movimiento desacelerado, entonces sería menos 2 veces la aceleración multiplicado con la distancia. Vamos a utilizar entonces esta ecuación. Entonces vamos a reemplazar los valores. La rapidez final, como se detiene, sería 0, y está elevado al cuadrado. La rapidez inicial vendría a ser 20 elevado al cuadrado, menos 2 veces la aceleración, que vale 2, por la distancia. ¿Cuánto vendría a ser esa distancia? 100 metros. Operamos aquí y nos sale 100 metros. Eso significa que hasta que se detiene, tiene que avanzar entonces 100 metros. 100 metros. Ahora con ello viene la pregunta. Profe, pero todo era 120. Entonces la pregunta es, ¿cuánto restaría para poder llegar a la zanja? ¿A qué distancia la zanja se detiene? ¿Mm? ¿Mm? ¿A qué distancia la zanja se detiene? Si todo vale 120 y hasta aquí nada más tenemos 100, a qué distancia de la zanja se detiene? Estamos de acuerdo que le falta 20 metros para llegar a los 120, 100, le falta 20 metros para que llegue a los 120. Entonces X vendría a ser 20 metros. Eso significaría que el auto se detiene 20 metros antes de llegar a la zanja. A ver, entonces, ¿cuál sería entonces la solución al problema? La clave vendría a ser entonces la A. Se detiene a 20 metros de la zanja y no cae. Ahí entonces estaría deteniendo. Bien, esa sería entonces la solución al problema. Muy bien. Seguimos avanzando entonces y vamos a continuar ahora viendo lo que sería el problema número 6. El problema número 6 dice lo siguiente. A ver, vamos a plantear entonces el enunciado. Dice por aquí. En el gráfico, el móvil B realiza un MRU y el móvil A un MRV. Luego de cuántos segundos el móvil A da alcance al móvil B. Bueno, aquí tenemos que reconocer que tenemos dos tipos de movimiento, un MRU y un MRV. Hay una pregunta para ahí, jóvenes. Hay una pregunta. Sí, pueden consultar, jóvenes, pueden preguntar. Ahí en el chat tienen toda la libertad de hacer sus preguntas, ¿sí? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces continúo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que indicar aquí es que el móvil B es el que desarrolla el MRU, es decir, su velocidad permanece constante, y el móvil A es el que desarrolla el MRV. Mira que donde dice metro por segundo cuadrado significa hacer su aceleración, y lo que indica como metro por segundo vendría a ser la rapidez. Muy bien, entonces vamos a plantear lo siguiente.
vamos a decir que aquí tenemos el móvil B avanza y digamos que el alcance se da en este lugar, mientras que el móvil A, de lo que se encontraba inicialmente aquí, y como dice que lo va a alcanzar al móvil B, vamos a suponer, ahí está, todo esto sería entonces lo que tendría que avanzar el móvil A. Bueno, viendo que se mueven de manera simultánea, se están moviendo a la vez, entonces diremos que los tiempos transcurridos para ambos vendrían a ser iguales, tanto para el móvil B como el móvil A. Muy bien, vamos a calcular entonces la distancia que logra avanzar el móvil B. Para esto tendríamos esta distancia que es por parte del móvil B. Recuerda que el móvil B desarrolla un MRU. Vamos a empezar por lo más sencillo, el MRU. Móvil B que desarrolla un MRU. Diremos la distancia es igual a la rapidez por tiempo. Esta es la ecuación del MRU, ¿verdad? La distancia para el móvil B, la rapidez del móvil B vale 10 y el tiempo vendría a ser t. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el móvil A. En el caso del móvil A, como tenemos la rapidez inicial, aceleración y queremos relacionarlo con la distancia y el tiempo, entonces nos conviene hacer uso de esta ecuación. La distancia vendría a ser igual a la rapidez inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a operar con ello. El móvil A avanza toda esta longitud. Ojo, el móvil A empezó por aquí y hasta que alcanza el móvil B tendría que avanzar todo esto. Y esta sería la distancia del móvil A. Muy bien, entonces decimos aquí la distancia del móvil A sería la rapidez inicial, aquí está la rapidez inicial del móvil A, sería 10 metros por segundo multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración que vale 2 por el tiempo cuadrado. Entonces decimos por aquí que la distancia del móvil A sería 10t, mitad arriba, mitad abajo, termina por cancelarse y nos quedaría más t cuadrado. Muy bien, ahí tenemos entonces la distancia de A y la distancia de B en función del tiempo. Pero de aquí del gráfico podemos deducir algo muy interesante. Geometría, segmentos. La distancia de A vendría a ser igual a 81 más la distancia de B. Entonces podemos decir aquí del gráfico podemos decir que la distancia del móvil A va a ser igual a 81 más la distancia del móvil B. La distancia del móvil B, ahí lo tendríamos, sería 10t. Y la distancia del móvil A, también lo conocemos, 10t más t cuadrado. Bueno, vamos a reemplazarlo. Sería aquí, 10t más t cuadrado va a ser igual a 81 más 10t. Como pueden apreciar aquí, 10t con 10t termina por cancelarse y quedaría t cuadrado es igual a 81. T cuadrado es igual a 81, por lo tanto el tiempo, sacando raíz cuadrada, sería 9 segundos. Y esa sería la solución al problema. Bien, ahí tenemos entonces. Profe, ¿puedo utilizar el tiempo de alcance en la pregunta? En realidad no puedes utilizar, pero ¿sabes por qué? Porque el tiempo de alcance, la fórmula del tiempo de alcance solamente es válido cuando los dos móviles desarrollan MRU. Cuando los dos móviles desarrollan MRU. Acá tú tienes un MRU y el otro desarrolla un MRV. No puedes utilizar la fórmula del tiempo de alcance. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
Muy bien. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 7. A ver, vamos al problema número 7. Decimos aquí. Problema 7 nos dice, ¿mm? Luego de cuántos segundos impactan las esferas que inician su movimiento con aceleración constante. Como pueden apreciar en el gráfico, tenemos la rapidez inicial igual a cero, la rapidez inicial igual a cero, y las aceleraciones que sería 3 metros por segundo cuadrado, 5 metros por segundo cuadrado, e inicialmente están separados 100 metros. Nos piden que determinemos cuánto vendría a ser la aceleración. Muy bien, jóvenes, entonces, perdón, cuánto vendría a ser el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a plantear entonces lo siguiente. Comenzamos por aquí indicando que este móvil inicialmente se encuentra aquí, va a empezar a moverse hacia la derecha y llegará tal vez en algún momento, digamos, en este lugar. Otro móvil, ahí está el otro móvil, inicialmente se encuentra por aquí. Tenemos que este móvil, ahí está, va a chocar con el otro móvil. Como se mueven de manera simultánea, entonces esto significaría que los dos se van a emplear el mismo intervalo de tiempo. Para ambos sería el mismo intervalo de tiempo. Ahí está. Pero cada móvil avanza su propia longitud, su propia distancia. El móvil, vamos a darle el nombre, ¿sí? A él le voy a llamar el móvil A y a él le voy a llamar el móvil B. Entonces, por parte del móvil A, tendríamos toda esta distancia que logra avanzar. Esta sería entonces la distancia del móvil A. El móvil B, de lo que se encontraba inicialmente por aquí, hasta que se encuentra con el otro móvil, logra avanzar esta distancia a la cual le vamos a llamar la distancia del móvil B. Bueno, ambos tienen aceleración. Esta aceleración justamente corresponde a ser 3 metros por segundo cuadrado. Y aquí tendríamos la otra aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. Vamos a aplicar entonces la ecuación del MRV. Y para esto empezamos con el móvil A. Empezamos con el móvil A. Muy bien. Entonces utilizamos esta ecuación. La distancia vendría a ser igual a la rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Te preguntarás, ¿no, profe, por qué utiliza el signo más directamente? Bueno, jóvenes, ocurre aquí un detalle. Cuando parte el reposo, no puede disminuir la rapidez. Del reposo ya no puede disminuir más la rapidez, así que solo le va a quedar aumentar la rapidez y por eso siempre será un movimiento acelerado. Siempre que parte del reposo, siempre que partan con la rapidez inicial igual a cero, necesariamente será un movimiento acelerado. Bueno, para el móvil A, la distancia le estamos llamando t sub A. La rapidez inicial sería cero multiplicado por el tiempo t más un medio de la aceleración que vale 3 por el tiempo cuadrado. De aquí determinamos cero por el tiempo sería cero. Así que de aquí determinamos cuánto vendría a ser la distancia del móvil A. 1 por 3 entre 2 sería 3 medios. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el móvil B. Entonces para esto tendríamos la distancia vendría a ser igual a la rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Nuevamente como parte de reposo, entonces necesariamente va a tener que ser movimiento acelerado. Muy bien, entonces decimos aquí, la distancia del móvil B será igual. La rapidez inicial es cero por el tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado.
Entonces operamos aquí y tendríamos la distancia del móvil B. Sería, bueno, por este lado se cancela y tendríamos 1 por 5 entre 2, que sería 5 medios. Muy bien, ahí tenemos entonces el móvil B. De aquí del gráfico podemos decir que la distancia del móvil A y la distancia del móvil B no tendría que sumar los 100 metros. Claro, ¿verdad? Un poco de geometría elemental. Capítulo de segmentos. Entonces podemos decir aquí que del gráfico podríamos decir que la distancia del móvil A más la distancia del móvil B vendría a ser igual a 100 metros. La distancia del móvil A sería 3 medios de t cuadrado y la distancia del móvil B sería 5 medios de t cuadrado. 3 más 5 sería 8. 8 entre 2 sería 4. 4t cuadrado tendría que ser igual a 100. Mandamos a dividir. 100 entre 4 sería 25. Raíz cuadrada de 25 saldría 5 segundos. La clave vendría a ser la C. Bien, ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema. Profe, una pregunta. ¿Puedo utilizar la fórmula de tiempo de encuentro? ¿Ustedes qué creen? ¿Se podría utilizar la fórmula del tiempo de encuentro? ¿Ustedes qué creen, jóvenes? ¿Mm? ¿Se puede utilizar la fórmula del tiempo de encuentro? Muy bien, Piero. Claro, efectivamente, porque la fórmula del tiempo de encuentro solamente es válido cuando los móviles desarrollan MRU. ¿Sí? Pero MRU. Ok. ¿Mm? Muy bien. Entonces, jóvenes, recuerden que la fórmula del tiempo de encuentro solamente es válido para el MRU. Muy bien, jóvenes, entonces seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Dice por aquí, problema número 8. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, dos atletas realizan MRUDEC si se encuentran 8 segundos después del instante mostrado, determine el módulo de la aceleración del atleta A. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar a resolver este problema. Bueno, de igual manera como hicimos en el anterior problema, vamos a tomar un punto de ellos. Por ejemplo, vamos a tomar este punto del atleta A y se va a encontrar con el otro atleta, ¿verdad? Ya, vamos a suponer que se encuentra por aquí. Y por este otro lado tendríamos lo que es el atleta B. Bien, entonces, como se mueven de manera simultánea, podemos decir entonces que los tiempos para ambos vendrían a ser iguales. Entonces tendríamos aquí tiempo t y aquí también sería tiempo t. Muy bien, ahora cada móvil avanza a su propia distancia. Aquí tendríamos la distancia del atleta A y aquí tendríamos la distancia del atleta B. Bueno, podemos plantear aquí algunos segmentos. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la misma estrategia que habíamos hecho en el problema anterior. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces la misma estrategia. Decimos aquí. A ver, jóvenes, pero vamos a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Entonces decimos aquí, del gráfico podremos decir que la distancia del atleta A más la distancia del atleta B vendría a ser igual a 136 metros. A esto le voy a llamar la ecuación número 1. Bueno, seguimos por aquí y tendríamos. Recuerden que todo esto ocurre en 8 segundos, ¿sí? No, no se vaya a pasar ese dato. Recuerda que todo esto ocurre en 8 segundos. Por aquí tendríamos 8 segundos. Muy bien. Entonces tenemos aquí donde para el atleta A, el móvil A, utilizamos la siguiente ecuación.
Decimos, distancia vendría a ser igual a la rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Vamos a utilizar esta ecuación. Muy bien. La distancia del atleta A le estamos llamando d sub A. La rapidez inicial del atleta A sería, ahí está la rapidez inicial, sería 1 por el tiempo que vendría a ser 8, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, que sería 8. Pero está elevado al cuadrado. Y ahí determinamos entonces la distancia de la atleta A. 1 por 8 sería 8, más 64 entre 2 sería 32. 32 veces la aceleración. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el móvil B. Así que para el móvil B tendríamos, aplicamos la misma ecuación, distancia es igual a rapidez inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta misma ecuación. Muy bien, la distancia de la atleta B sería la rapidez inicial que vale 0 por el tiempo 8 más un medio de la aceleración que vale 2 por el tiempo cuadrado. De aquí evaluamos y nos quedaría 0 por 8 sería 0. Un medio de 8 cuadrado sería 64. Ahí está, 64 metros. Ya conocemos entonces cada una de esas distancias. Ahora sí, vamos a reemplazarlo en la expresión anterior. Decimos entonces, a ver, entonces en asterisco, la distancia de A sería 8 más 32 veces la aceleración, más distancia de B que sería 64, y esto vendría a ser igual a 136. De aquí tenemos cuánto vendría a ser la aceleración. 136 menos 64 menos 32 sería 2 metros por segundo cuadrado. Ese sería entonces la aceleración. La clave vendría a ser la A. Bien, ahí tenemos entonces, muy bien, Juan, excelente. Ese vendría a ser entonces el valor de la aceleración. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, problema número 9. El problema número 9 dice, el ciclista y el auto se cruzan luego de 2 segundos. Determina el módulo de aceleración del auto si se sabe que es el doble que la del motociclista. Considere el número B para los móviles. Dice que la aceleración del auto es el doble que la del motociclista. Entonces vamos a plantear lo siguiente. La del auto es el doble que la del motociclista. Ahí está. Bueno, entonces con ello vamos a plantear lo siguiente. Planteamos aquí que se deben de cruzar, ¿verdad? Si se sabe que determina el módulo de aceleración de auto, si se sabe que es el doble que la del motociclista. Oye, ¿cuándo terminaría el automóvil terminar de cruzar frente al motociclista? A ver, para estos jóvenes vamos a plantear un segundo gráfico. Ujú. Y se cruzan, dice, luego de ¿cuánto? ¿Mm? Se cruzan luego de ¿cuánto dice? Luego de 2 segundos, ¿no? Luego de 2 segundos. ¿Mm?
Muy bien. A ver, ya, a ver. Entonces, la intención es que se logren cruzar, ¿no? Ahí. Sí. A ver, jueves, la pregunta es, ¿cuándo diremos de que el ciclista termina de cruzar el ciclista? Bueno, efectivamente dice luego de 2 segundos, pero la pregunta es, ¿cuándo termina de cruzarlo? ¿Cuando llegue a la parte delantera o cuando llegue a la parte posterior? ¿Mm? ¿Cuándo terminará de cruzarlo? Cuando el motociclista llegue a la parte delantera o a la parte posterior, la parte de atrás. A la parte posterior, ¿verdad? Ahí terminará de cruzarlo. Entonces, vamos a graficar ese momento, ¿sí? Aquí tenemos entonces el vehículo, el automóvil, y en ese momento aquí tendríamos el motociclista. Muy bien, entonces la intención es el motociclista de lo que inicialmente se encontraba por aquí, tenga que llegar hasta acá. Este sería entonces la distancia del motociclista. Pero el vehículo lo que tuvo que tener es, esta parte posterior inicialmente se encontraba por acá y ahora la parte posterior se encuentra por acá. Entonces todo esto tiene que haber recorrido la parte posterior. Así que esta sería la distancia que avanza el auto. Muy bien, entonces ahí lo tendríamos. Bueno, vamos a utilizar entonces, creo que podemos ser un poquito más directo del gráfico. Entonces estamos de acuerdo del gráfico, entonces estamos de acuerdo que la distancia del automóvil más la distancia del motociclista vendría a ser igual a 4 más 16 sería 20 metros. La distancia y tanto del motociclista como del auto lo vamos a calcular utilizando la ecuación del MRV. Decimos rapidez inicial. Empecemos con el auto. Empezamos con el auto. Rapidez inicial vendría a ser 2 multiplicado por el tiempo, que vendría a ser 2 segundos, más un medio de la aceleración, que vale 2a, por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo recuerda que es 2, más lo mismo, pero para el motociclista. Decimos rapidez inicial por tiempo. Sería entonces la rapidez inicial que vendría a ser 2 multiplicado por el tiempo, que también vendría a ser 2 más un medio de la aceleración, solo que en este caso la aceleración sería a por el tiempo cuadrado. El tiempo vale 2 elevado al cuadrado. Ahí está, más directo, ¿no? Más directo. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 por 2 sería 4, más 2 arriba, 2 abajo termina por cancelarse. Y quedaría 2 al cuadrado sería 4. 4 veces la aceleración. Más 2 por 2 vendría a ser 4. Más 2 al cuadrado sería 4. 4 por 1 entre 2 sería 2. 4 más 4 sería 8. Más
4 más 2 sería 6, 6 veces la aceleración. Mandamos a restar 6 veces la aceleración, sería igual a 12. La aceleración vendría a ser, ¿cuánto? 2 metros por segundo cuadrado. Profe, respuesta. Cuidado, 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 no te aventures tan rápido, no te aventures tan rápido. Pues sucede que el problema te pide el módulo de la aceleración. ¿De quién? Del auto. Te piden el módulo de la aceleración del auto. Y el auto tiene una aceleración que vendría a ser 2A. Así que no te piden A, sino te piden 2A. Entonces decimos aquí para el auto, la aceleración 1 sería 2 veces A, donde A vale 2. Así que 2 por 2, 4 metros por segundo cuadrado. Sería D. La clave sería la D. Ahí está. Esa sería entonces la solución al problema. Bien, ahí tenemos entonces, jóvenes, lo que sería. Muy bien, ¿a qué se refiere cuando dice cuando llega a la parte posterior? Cuando llega a la parte de atrás. ¿Y por qué tiene que llegar a la parte de atrás? Porque dice que tiene que cruzarlo. Si el ciclista llega a la parte delantera, todavía no comienza el cruce. Recién ahí va a terminar, recién ahí va a comenzar el cruce. Pero cuando termina de cruzarlo, cuando el ciclista se encuentre con la parte de atrás del automóvil. Ahí terminó el cruce. Y hasta ahí el problema te dice que debe transcurrir 2 segundos. Por eso se cruzan. Se estarían cruzando cuando justamente el ciclista haya pasado por completo al vehículo. ¿Está bien, Piero? Ahí termina el cruce. Muy bien. Ok. Vamos a pasar entonces al último problema. El problema número 10. Dice, si las esferas llegan al mismo tiempo al punto P, determine la separación inicial entre los móviles. La separación inicial correspondería a ser esta longitud. Esta sería la separación inicial. ¿Cuánto vale esta longitud? Muy bien. Esto sería entonces lo que nos pide el problema. Muy bien. Vamos a calcular entonces esa distancia y para ello vamos a ver cuánto tarda el móvil en llegar al punto P. Y como dice que van a chocar, tiene que llegar ahí de manera simultánea. Esto significaría que el tiempo empleado para el primero y el tiempo empleado para el segundo tiene que ser iguales. Vamos a analizar entonces esta partícula utilizando la ecuación del MRV. Decimos por acá. A ver, utilizamos esta ecuación. Distancia va a ser igual a la rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Vamos a utilizar entonces esta ecuación. La distancia vendría a ser 60 metros. La rapidez inicial vale 3 metros por segundo multiplicado por el tiempo más la aceleración que vale 6 entre 2 multiplicado por el tiempo cuadrado. Quedamos aquí y diremos 60 vendría a ser igual a 3t más 3t cuadrado. Podemos sacar todo tercia. Sacamos todo tercia y nos quedaría 20 vendría a ser igual a t más t cuadrado. Vamos a buscar aquí un tiempo que tenga que verificar esta ecuación y tendríamos aquí que ese tiempo vendría a ser de 4 segundos. Entonces por aquí tendríamos 4 segundos y como se mueven de manera simultánea, aquí también sería 4 segundos. Vamos a ver entonces cuánto es la distancia que logra avanzar en esos 4 segundos. Decimos por aquí. Utilizamos la misma ecuación, decimos distancia va a ser igual a la rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. La distancia es lo que vamos a determinar. Va a ser igual a la rapidez inicial que vale 0 multiplicado por el tiempo que vale 4 más un medio de la aceleración que vale 10. Aquí está la aceleración por el tiempo cuadrado que vendría a ser 4.
al cuadrado. La distancia, ¿cuánto vendría a ser? Acá tendríamos 0. 4 al cuadrado sería 16 entre 2. 8. 8 por 10 sería 80. Entonces tendríamos aquí 80 metros. Bien, entonces eso significaría que ya conocemos cuánto vendría a ser esta longitud. Esta longitud entonces vendría a ser 80 metros. Y por aquí tenemos 60 metros. Pregunta, ¿cuánto sería la hipotenusa? Si acá tienes 60 y aquí tienes 80, ¿cuánto vendría a ser la hipotenusa? ¿Mm? Claro, vendría a ser igual a 100 metros. Solución del problema. La clave vendría a ser la C. Muy bien.